Ignacio Trelles nunca recorría la misma ruta dos veces. Propietario de una cadena de 18 restaurantes El Trébol repartidos por toda la ciudad, prefería estudiar las calles como si fueran el mapa de su propio imperio. En aquella cálida tarde de octubre, su Mercedes negro se deslizaba suavemente por las avenidas centrales, evitando semáforos y girando donde la intuición le indicaba. Ignacio tenía 42 años, pero aparentaba menos. Alto, en forma, con una mirada penetrante de ojos grises y el rostro siempre impecablemente afeitado. Sus trajes se confeccionaban a medida en Milán, sus relojes costaban como un piso en un barrio periférico, y sus gemelos habían pertenecido a su abuelo, lo único que realmente atesoraba. El mundo empresarial conocía a Trelles como un negociador implacable, capaz de aplastar a un competidor con una sola mirada fría. Pero aquellos pocos que trabajaban con él durante años veían detrás de esa máscara algo diferente, un hombre que recordaba a cada camarero por su nombre y nunca alzaba la voz a sus subordinados. Había construido su imperio hace 20 años. Entonces Ignacio era un simple cocinero en un tugurio miserable en las afueras. En aquel tiempo no tenía nada, excepto un sueño y la receta de la empanada de su abuela que volvía locos a los clientes. Abrió su primer restaurante con dinero prestado, arriesgándolo todo. Su esposa Elena lo apoyó entonces, cuando todos los demás pensaban que estaba loco. Ella creyó en él cuando él mismo dejó de creer. Juntos pasaron por noches sin dormir, por el miedo a la bancarrota, por las primeras victorias y las amargas derrotas. Elena tenía 40 años y seguía siendo tan hermosa como el día en que se conocieron. Esbelta, con largo cabello castaño y bondadosos ojos marrones, era su apoyo y consejera. Pedagoga de formación, dejó su trabajo en la escuela cuando nació su hijo Alejandro y se dedicó por completo a la familia. Elena tenía un don extraordinario, sabía crear comodidad y calidez donde quiera que apareciera. Fue ella quien ideó el concepto de los interiores para los primeros restaurantes El Trébol, fue ella quien insistió en que cada local tuviera una sala infantil y menú para los más pequeños. Su hijo Alejandro, un inteligente deportista de 12 años, estudiaba en un prestigioso colegio y practicaba natación. Rubio, con los ojos grises de su padre y la sonrisa de su madre, el niño crecía abierto y curioso. Ignacio estaba inmensamente orgulloso de su hijo. Ale, como todos lo llamaban, no era un niño rico mimado, como podría haber sido, sino un adolescente responsable que comprendía el valor del dinero y del trabajo. Elena lo había educado de tal manera que ayudaba en refugios de animales, compartía juguetes con niños menos afortunados y nunca miraba a los demás con desprecio. Esta tarde, Elena y Ale estaban en casa. Planeaban cenar juntos más tarde, cuando Ignacio regresara de su recorrido por los restaurantes. Era su tradición, cada tarde, a pesar de estar ocupados, reunirse toda la familia a la mesa. Elena siempre decía que la familia es aquello por lo que vale la pena vivir, e Ignacio estaba de acuerdo con todo su corazón. El sol vespertino se inclinaba hacia el ocaso, proyectando largas sombras sobre el asfalto. Ignacio giró hacia la calle Cervantes, donde se ubicaba uno de sus primeros restaurantes, aquel con el que todo comenzó. Le gustaba pasar por allí de vez en cuando, recordando aquellos días locos cuando trabajaba 20 horas al día, cuando cada euro contaba, cuando el éxito parecía un sueño inalcanzable. Fue aquí, en este pequeño restaurante, donde Elena creyó por primera vez que lo lograrían. El restaurante El Trébol de Cervantes era pequeño, solo 50 plazas, pero acogedor. La cálida luz de los grandes ventanales se derramaba sobre la acera, creando una brillante isla en el creciente crepúsculo. Ignacio redujo la velocidad, admirando la vista de su creación. Fue en ese momento cuando lo vio. Junto a la ventana del restaurante había un niño. Pequeño, de unos 6 años, no más. Delgaducho, con una camiseta desgastada y vaqueros con agujeros en las rodillas. Los pies descalzos estaban sucios, el pelo despeinado. Se estiraba hacia la ventana, golpeaba el cristal con su diminuto puño y decía algo a la gente de dentro. Su rostro estaba pálido, los ojos enormes y desesperados. Ignacio frenó bruscamente.
El corazón se le encogió de una inexplicable angustia. Había visto muchos niños sin hogar en la ciudad y cada vez esa visión le causaba dolor. Elena le decía a menudo que debían ayudar a esos niños, e Ignacio siempre donaba dinero a orfanatos. Pero algo en este niño en particular lo atravesó por completo. Quizás fue la mirada, no suplicante, sino desesperada, llena de miedo. O como el niño no se apartaba de la ventana, a pesar de que el vigilante de seguridad ya se dirigía a la salida para recibirlo. Trelles salió rápidamente del coche y se dirigió al restaurante con grandes zancadas. El niño, al ver acercarse al hombre alto con traje caro, retrocedió asustado e intentó huir. Pero Ignacio fue más rápido. No agarró al niño bruscamente, simplemente le cortó el paso, agachándose junto al pequeño. Espera, espera, dijo Ignacio suavemente. No te haré daño. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estás solo en la calle? El niño temblaba. Sus grandes ojos azules estaban llenos de lágrimas, los labios le temblaban. Parecía un animalito asustado, listo para salir corriendo en cualquier momento. Ignacio recordó cómo Ale lucía a los 6 años, regordete, de mejillas rosadas, un niño feliz. Y este pequeño estaba delgado, demacrado, claramente hambriento. Tengo hambre, susurró el niño, y su voz se quebró. Y mamá lleva 2 días durmiendo, no puedo despertarla. Ignacio se quedó inmóvil. Esas palabras lo golpearon con tal fuerza que por un momento perdió el habla. ¿2 días durmiendo? ¿Qué significa eso? ¿La madre en coma? ¿Enferma? ¿O peor? Se imaginó cómo este pequeño intentaba despertar a su madre, cómo lloraba sobre ella, cómo el hambre finalmente lo expulsaba a la calle a buscar ayuda. Se imaginó a Ale en el lugar de este niño, y todo se derrumbó por dentro. ¿Cómo te llamas, pequeño? ¿Cómo llegaste aquí? Preguntó Ignacio en voz baja, tratando de mantener la calma. Soy Nicolás, vine en autobús, respondió el niño, secándose las lágrimas con la mano sucia. Nicolás, te ayudaré. Lo prometo. ¿Sabes la dirección donde vives? El niño asintió, sollozando. Ignacio se levantó, tomó al niño de la mano, tan pequeña, tan fría, y lo condujo al coche. El vigilante del restaurante, que ya había salido a la calle, se detuvo desconcertado al reconocer al propietario. ¿Señor Trelles? Todo está bien, Guillermo, dijo Trelles. Ocúpate del trabajo. Sentó a Nicolás en el asiento trasero del Mercedes, sacó de la guantera una tableta de chocolate que siempre llevaba para Ale y se la tendió al niño. Come esto por ahora. Un poco, no te apresures. Ahora dime dónde está tu casa. Nicolás se aferró ávidamente al chocolate, dando enormes mordiscos. Ignacio veía cómo el niño se atragantaba por la avidez y el corazón se le partía. Arrancó el coche y condujo a la dirección que el niño le dio, a las afueras de la ciudad, a un viejo barrio con bloques de 5 plantas deteriorados. El viaje duró 40 minutos. Nicolás se comió todo el chocolate y ahora estaba sentado en silencio, apretándose contra la esquina del asiento. Ignacio lanzaba miradas al espejo retrovisor, observando el rostro infantil asustado. El niño tenía miedo. De que su mamá no despertara. Miedo de quedarse completamente solo. E Ignacio se juró a sí mismo que no dejaría que eso sucediera. La casa a la que llegaron parecía deprimente. Un bloque gris de 5 plantas con paredes desconchadas, ventanas rotas en la primera planta y un toldo torcido sobre el portal. En el patio había basura tirada, el parque infantil estaba roto, los columpios colgaban de una sola cadena. Ignacio salió del coche, abrió la puerta para Nicolás y tomó al niño de la mano. ¿Qué piso? Tercero, susurró Nicolás. Apartamento 38. Entraron en un portal que olía a humedad y algo agrio. Las bombillas no funcionaban, tuvieron que subir en penumbra. Los escalones estaban sucios, en las paredes había inscripciones y dibujos. Ignacio hacía muecas, imaginando cómo este pequeño niño subía estas escaleras cada día.
cómo vivía en este lugar, donde no había ni luz, ni calor, ni esperanza. En el tercer piso, Nicolás se detuvo ante una puerta desconchada con el número 38. La puerta no estaba cerrada con llave, simplemente entornada. El niño la empujó y entraron. El apartamento los recibió con aire viciado y olor a enfermedad. Un pequeño recibidor, en el suelo zapatos esparcidos. A la izquierda, una diminuta cocina donde sobre la mesa había platos sucios y una olla vacía. A la derecha, la única habitación. Ignacio pasó allí y se detuvo, mirando hacia la cama junto a la ventana. En la cama yacía una mujer. Joven, no más de 30 años, con rostro pálido y mejillas hundidas. El cabello en mechones enredados extendidos sobre la almohada. Vestía un camisón desgastado, respiraba pesada e intermitentemente. Incluso desde la puerta, Ignacio comprendió, esta mujer estaba en estado crítico. Mamá, llamó Nicolás, corriendo hacia la cama. Mamá, despierta. He traído a un señor, él ayudará. La mujer no reaccionó. Ignacio se acercó, se arrodilló al lado, tocó con cuidado su frente. La piel estaba caliente, casi ardiente. Fiebre alta, deshidratación, posiblemente neumonía. Había visto algo así una vez, cuando su propia madre estuvo gravemente enferma y los médicos apenas lograron salvarla. Nicolás, ¿cómo se llama tu mamá? Rocío, respondió el niño con voz temblorosa. Rocío Salinas. Ignacio sacó el teléfono y marcó el número de urgencias. Habló clara y calmadamente, explicando la situación, dando la dirección. La operadora prometió enviar un equipo de inmediato. Mientras esperaban, Treyes miró a su alrededor. La habitación era pobre, pero limpia. Dibujos infantiles en las paredes, algunos juguetes en un rincón, una estantería con libros gastados. En la mesita de noche había una fotografía, una joven y hermosa mujer, un niño pequeño y un hombre de unos 35 años. Los tres sonreían a la cámara. Una familia feliz. ¿Qué había sucedido? Nicolás, ¿dónde está tu papá? Preguntó Ignacio con cuidado. El rostro del niño se torció, las lágrimas volvieron a correr por sus mejillas. Papá se fue. Hace un mes. Dijo que tenía otra señora ahora, y se fue. Mamá lloraba todos los días. Y luego se enfermó. Tosía mucho, no podía levantarse. Yo le traía agua, pero casi no bebía. Y hace 2 días dejó de despertarse por completo. Ignacio apretó la mandíbula. 2 días este niño de 6 años había estado solo con su madre moribunda. 2 días intentando despertarla, trayendo agua, llorando. Y solo hoy, enloquecido por el hambre y el miedo, se atrevió a salir a la calle a pedir ayuda. Qué valiente era este pequeño ser humano. Y qué cruel era el mundo que lo obligó a pasar por esto. La ambulancia llegó en 15 minutos, aunque a Ignacio le pareció una eternidad. 2 paramédicos, un hombre y una mujer, examinaron rápidamente a Rocío, tomaron la presión, escucharon la respiración. Sus rostros eran serios. Neumonía grave, dijo el hombre. Parece bilateral. Estado crítico. La llevamos al hospital inmediatamente. ¿Quién es usted? Ignacio titubeó un segundo. Conocido. Encontré a su hijo en la calle, me trajo aquí. La paramédica miró a Nicolás, y sus ojos se ablandaron. Pobre pequeño. ¿Cuánto tiempo lleva así? 2 días, respondió Ignacio en voz baja. El niño estuvo aquí solo. Los paramédicos se miraron. Sus rostros expresaban lo mismo que sentía Ignacio, horror y lástima. Rápidamente trasladaron a Rocío a la camilla, la cubrieron con una manta, conectaron un gotero. Nicolás se aferraba al borde de la camilla, sin querer soltar a su madre. ¿Puedo ir con ella? Preguntó el niño. Por favor, pequeño, dijo suavemente la paramédica, a cuidados intensivos no dejan entrar a los niños. Pero tu mamá estará bien, nosotros cuidaremos de ella. Yo me ocuparé de él, intervino Ignacio. Vayan, salven a la mujer.
Los paramédicos asintieron y llevaron la camilla hacia la salida. Nicolás se quedó de pie en medio de la habitación, pequeño, asustado, perdido. Ignacio se arrodilló ante él y puso las manos sobre los delgados hombros del niño. Escúchame, Nicolás. Tu mamá vivirá. Los médicos harán todo lo posible. Y ahora iremos a casa de tu abuela. ¿Tienes abuela, verdad? Nicolás asintió. Abuela Inés. Vive al otro lado de la ciudad. Pero no sé su dirección. Mamá lo sabe. ¿Tiene teléfono? Sí. Mamá habló con ella por teléfono anteayer. No recuerdo. El teléfono está en la cocina, en el refrigerador. Ignacio pasó a la cocina y efectivamente vio un viejo teléfono de botones en el refrigerador, sujeto con un imán. Tomó el aparato, lo encendió. La batería estaba casi descargada, pero había pocos contactos en la memoria. Encontró mamá y presionó llamar. Largos tonos. Ignacio ya iba a colgar cuando al otro lado respondieron. ¿Hola? ¿Rocío? La voz era femenina, de edad, preocupada. Buenos días. ¿Es usted Inés, madre de Rocío Salinas? Sí, soy yo. ¿Quién es usted? ¿Dónde está Rocío? He intentado llamarla 2 días, no contestaba el teléfono. Me llamo Ignacio Treyes. A su hija acaban de llevarla al hospital. Tiene una neumonía grave. Su nieto Nicolás está conmigo ahora. Hubo silencio, luego se oyó un sollozo. Dios mío. Lo sabía. Sentía que algo andaba mal. Es que sufrió tanto el divorcio, temía que se perdiera por completo. ¿Dónde está mi niño? Déjeme hablar con él. Ignacio regresó a la habitación y tendió el teléfono a Nicolás. El niño agarró el auricular con ambas manos. Abuela. Su voz se quebró en un grito. Abuela, mamá no despierta. Tengo miedo. Ignacio oía como al otro lado la mujer decía algo tranquilizador. Nicolás lloraba, asentía, aunque la abuela no podía verlo. Un minuto después tendió el teléfono de vuelta a Ignacio. Inés, dijo Treyes, llevaré a Nicolás con usted. Dígame la dirección. Ella dictó una dirección al otro lado de la ciudad. Ignacio la anotó en el teléfono, prometió llevar al nieto en 1 hora y se despidió. Luego miró a Nicolás. Recoge tus cosas, amigo. Vivirás con tu abuela hasta que mamá mejore. ¿De acuerdo? Nicolás asintió en silencio. Encontró una vieja mochila, metió algunas camisetas, pantalones, su juguete favorito, un conejo de peluche gastado. Ignacio le ayudó a vestirse con ropa limpia, encontró zapatillas. El niño era obediente, pero su mirada permanecía vacía, en shock. Antes de salir, Ignacio echó un último vistazo al apartamento. Notó en la mesa una pila de papeles, facturas de servicios públicos, atrasadas, con amenazas de corte. Notó el refrigerador vacío, donde solo había un paquete de mantequilla a medio usar y medio pan duro en una bolsa. Esta mujer, Rocío, estaba al límite. Perdió a su marido, se quedó sola con el niño, sin dinero, sin trabajo. Y la enfermedad la remató completamente. Ignacio cerró el apartamento con llave, se llevó la llave con él, pensando que probablemente tendría que volver aquí. En el coche, Nicolás se sentó en silencio, mirando por la ventana. Ignacio conducía, pensando qué hacer a continuación. Primero, necesitaba llevar al niño a algún lugar donde pudiera comer y descansar. Luego ir al hospital para averiguar el estado de Rocío. Y después. Entonces habría que pensar qué hacer con este niño si la madre no se recuperaba rápidamente. Por el camino, Ignacio llamó a Elena. Elena, llegaré tarde. ¿Ha pasado algo? Serio. ¿Qué ha pasado? La voz de su esposa sonó inmediatamente preocupada. ¿Estás bien? Conmigo todo bien. Pero encontré a un niño en la calle. Su madre está en el hospital, lo llevo a casa de su abuela. Luego te contaré con detalle. Elena guardó silencio un segundo. Ignacio, ayuda a ese niño. Haz todo lo que puedas.
Te conozco, no podrás simplemente irte. Él sonrió. Su esposa lo entendía mejor que nadie. Gracias, cariño. Te amo. Y yo a ti. Ten cuidado. Ignacio guardó el teléfono en el bolsillo, sentó a Nicolás en el coche y se dirigió a través de toda la ciudad a la casa de Inés. El camino a casa de la abuela tomó casi una hora. La ciudad con sus luces nocturnas se veía hermosa, pero Ignacio no prestaba atención al paisaje. Pensaba en lo que había visto hoy. En el pequeño niño que estuvo 2 días solo con su madre moribunda. En la mujer a quien su esposo abandonó y que perdió la voluntad de vivir. En la injusticia del mundo donde unos nadan en lujo mientras otros mueren de neumonía en apartamentos deteriorados. Nicolás guardó silencio todo el camino. Estaba sentado en el asiento trasero, abrazando su conejo de peluche, mirando por la ventana. Ignacio veía su reflejo en el espejo retrovisor, rostro pálido, ojos enormes, labios apretados en una fina línea. Este niño era demasiado serio para sus 6 años. Había madurado en un mes más que muchos en toda su vida. La casa de Inés resultó estar en un viejo barrio donde había bloques de 9 pisos. El portal estaba más limpio que aquel de donde recogieron a Nicolás, pero igualmente era de otra época. El ascensor funcionaba y subieron al 7.º piso. Apenas Ignacio presionó el timbre del apartamento número 82, la puerta se abrió de par en par. En el umbral estaba una mujer de unos 65 años, de baja estatura, corpulenta, con cabello gris recogido en una cola. Su rostro estaba lloroso, los ojos rojos. Al ver a Nicolás, gritó, abriendo los brazos para su nieto. «Nicolás. Mi niño». Nicolás corrió hacia ella, y se abrazaron, llorando ambos. Ignacio se quedó a un lado, dándoles tiempo. Se sentía fuera de lugar en este momento, pero no podía irse sin hablar con Inés. Finalmente la abuela se enderezó, se secó las lágrimas y tomó a su nieto de la mano. «Pasen, por favor», le dijo a Ignacio. «Disculpe, olvidé completamente los modales. Gracias por traer a Nicolás». Ni siquiera sé cómo agradecerle. Pasaron a un pequeño pero acogedor apartamento. Limpio, olía a repostería fresca. En el sofá había mantas tejidas, en las paredes colgaban fotografías, familiares, de niños. Ignacio reconoció en una de ellas a una joven Rocío, feliz, con flores en las manos. Foto de boda. Inés sentó a Nicolás en el sofá, lo cubrió con una manta, le trajo té caliente y pastelitos. El niño comía despacio pero con aplicación. La abuela le acariciaba la cabeza, sin dejar de llorar en silencio. «Cuénteme todo», pidió a Ignacio. «¿Qué ha pasado con Rocío? ¿Cómo encontró a Nicolás?» Ignacio relató todo. Sobre cómo vio al niño en la ventana del restaurante. Sobre las palabras de Nicolás acerca de la mamá que llevaba 2 días durmiendo. Sobre el apartamento, sobre el estado de Rocío, sobre la ambulancia. Inés escuchaba, cubriéndose el rostro con las manos, moviendo la cabeza. Lo sabía, susurró cuando él terminó. Sabía que estaba al límite. Después de que Víctor se fuera, como si se hubiera roto. Él lo era todo para ella. Estuvieron juntos 10 años, desde la universidad. Y él simplemente la abandonó por una chica que le podría ser hija. Se fue a otra ciudad, ni siquiera se despidió de su hijo. Rocío no pudo superarlo. Siempre fue sensible, vulnerable. Y esto fue un golpe. ¿Trabajaba?, preguntó Ignacio. Trabajaba como administradora en una oficina, pero la despidieron hace 3 meses. La empresa cerró. Buscaba un nuevo trabajo, pero no encontraba nada. No había dinero, yo ayudaba como podía, pero mi pensión es pequeña. Le propuse que se mudaran conmigo, pero Rocío se negaba. Decía que se las arreglaría sola. Orgullosa, como siempre. Ignacio asintió, comprendiendo. El orgullo es algo peligroso. No te permite pedir ayuda, incluso cuando sin ella es imposible sobrevivir. ¿A qué hospital la llevaron?, preguntó Inés. Al hospital municipal, en la calle Toledo.
Llamaré ahora, averiguaré su estado. Sacó el teléfono, encontró el número del hospital, llamó. Después de largos traslados y esperas, lo conectaron con el médico de guardia de cuidados intensivos. La conversación fue corta y no muy alentadora. Rocío fue colocada en cuidados intensivos, estado grave pero estable. Es pronto para dar pronósticos. Se requiere tratamiento costoso, antibióticos de nueva generación, goteros, posiblemente aparato de ventilación pulmonar artificial. Ignacio colgó el teléfono y miró a Inés. Ella esperaba, conteniendo la respiración. Está viva. En cuidados intensivos. Los médicos están luchando. Pagaré el tratamiento. Todo lo que sea necesario compraré. ¿Cuánto? Preguntó inmediatamente la abuela. No importa, lo principal es que mejore. Inés palideció. Sus manos temblaron. Esto debe ser muy caro. El apartamento que alquilamos para Rocío consume la mitad de mi pensión. Ni siquiera sé de dónde sacar para el mes que viene. ¿Qué voy a hacer? Ignacio se levantó. Había tomado la decisión allí mismo, en ese apartamento deteriorado, mirando a la mujer moribunda y al niño asustado. No podía simplemente irse. No podía dejarlos a merced del destino. Inés, pagaré el tratamiento de Rocío. Todo lo que se requiera. Ella vivirá. La abuela lo miró fijamente, sin creer lo que oía. Pero, si ni siquiera nos conoce. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque puedo, respondió Ignacio simplemente. Tengo dinero. Ustedes tienen necesidad. Es lógico. Pero esto debe ser una suma enorme. ¿Cómo se lo devolveré? No es necesario devolverlo. Considérelo un regalo. O ayuda. Llámelo como quiera. Lo principal es que Rocío se recuperará. Inés estalló en llanto. Se levantó de la silla, se acercó a Ignacio y le tomó las manos. Gracias, sollozaba. Gracias. Usted es un ángel. Salvó a mi hija, salvó a mi nieto. Rezaré por usted cada día hasta el final de mi vida. Ignacio liberó torpemente sus manos. No le gustaban los agradecimientos, no le gustaba que lo llamaran héroe. Simplemente hacía lo que consideraba correcto. Iré al hospital mañana por la mañana, dijo. Hablaré con los médicos, haré todo lo necesario. Y ahora debo irme. Mi familia me espera. Se despidió de Inés y Nicolás, prometiendo venir al día siguiente, y salió del apartamento. Bajando en el ascensor, Ignacio sentía una extraña mezcla de emociones. Tristeza por estas personas, enojo con el mundo donde son posibles tales situaciones. Pero también satisfacción por poder ayudar. Por haber salvado una vida. Cuando se sentó en el coche, sacó el teléfono y volvió a llamar a Elena. Voy a casa, dijo. Pronto estaré. ¿Cómo están las cosas con el niño? Lo llevé a casa de su abuela. La madre está en cuidados intensivos. Pagaré el tratamiento. Elena guardó silencio, luego dijo en voz baja. Estoy orgullosa de ti, Ignacio. Muy orgullosa. Él sonrió, arrancando el coche. Te amo, Elena. Y yo a ti. Ven pronto. Ale no puede esperar, quiere contarte sobre la escuela. Ignacio arrancó y se dirigió a casa, donde le esperaban calor, amor y comodidad. Pero sus pensamientos seguían allí, en el hospital, donde luchaba por su vida una joven mujer llamada Rocío Salinas. La mañana del día siguiente comenzó para Ignacio con una llamada telefónica. Acababa de salir de la ducha cuando en la pantalla apareció un número desconocido. Al aceptar la llamada, Treyes escuchó una voz masculina tensa. ¿Es Ignacio Treyes? ¿Usted envió ayer a la paciente Salinas? Sí, soy yo. ¿Qué pasa con ella? Habla el jefe del Departamento de Cuidados Intensivos, Constantino Zárate. El estado de su familiar sigue siendo grave. Neumonía bilateral, complicada por agotamiento extremo y deshidratación. La conectamos a un respirador artificial durante la noche, comenzamos terapia intensiva.
Pero para un tratamiento efectivo se necesitan medicamentos costosos que no están cubiertos por la asistencia gratuita. ¿Usted dijo ayer al médico de guardia que está dispuesto a pagar el tratamiento? Absolutamente correcto. ¿Cuánto se necesita y dónde transferir? El médico nombró una suma que a una persona normal le habría cortado la respiración. Para Ignacio era dinero bastante normal. Anotó los datos, prometió transferir los fondos en una hora y pidió mantenerlo informado de cualquier cambio en el estado de Rocío. Al colgar, Trelles bajó a la cocina, donde Elena preparaba el desayuno y Ale estaba sentado a la mesa con un libro de matemáticas. El niño levantó la cabeza, vio a su padre y sonrió. Papá, hola. Mamá dijo que ayer salvaste a un niño. Ignacio se sentó junto a su hijo, le revolvió el cabello rubio. No exactamente salvé. Solo ayudé. Es lo mismo, dijo Ale seriamente. Si no hubieras estado tú, algo malo podría haberle pasado. Eres un héroe, papá. Elena se acercó a la mesa con platos. Puso el desayuno frente a su esposo, huevos revueltos y café, lo besó en la coronilla. Ale tiene razón. Hiciste algo muy bueno. ¿Cómo está esa mujer? Rocío, en cuidados intensivos. Está luchando. Pagaré el tratamiento hoy. ¿Y el niño? Con la abuela. Allí está seguro. Elena se sentó enfrente, mirando pensativa a su esposo. Ignacio, ¿y qué pasará después? Cuando se recupere, no tiene trabajo, no tiene dinero. ¿Cómo vivirán? Trelles bebió café, reflexionando. Había pensado en esto toda la noche, dando vueltas en la cama. Ayudar ahora era fácil, pagar el tratamiento, alimentar al niño. Pero después, ¿devolver a Rocío a la misma miseria, condenarla a nuevos sufrimientos? Sería sin sentido. Le daré trabajo, dijo. En uno de los restaurantes. Si acepta, claro. Elena sonrió, y en sus ojos apareció ese cálido orgullo que Ignacio tanto amaba. Eres una persona increíble, ¿lo sabes? Solo hago lo correcto. Después del desayuno, Ignacio fue a la oficina. El día de trabajo fue intenso, reuniones con proveedores, discusión del menú para el nuevo restaurante, solución de cuestiones de personal. Pero sus pensamientos volvían una y otra vez a Rocío y Nicolás. En el almuerzo fue al hospital. El enorme edificio gris en la calle Toledo parecía sombrío, a pesar del brillante sol otoñal. Ignacio aparcó, pasó por las amplias puertas al vestíbulo que olía a medicamentos y antiséptico. En la recepción estaba de guardia una joven enfermera que verificó sus documentos y llamó a cuidados intensivos. Unos minutos después apareció un hombre de unos 50 años, con bata blanca, con canas en el cabello oscuro y ojos cansados pero bondadosos. Constantino Zárate, jefe de cuidados intensivos. ¿Ignacio Trelles? Extendió la mano para estrecharla. Gracias por transferir los fondos tan rápidamente. Ya comenzamos a administrar los medicamentos necesarios. ¿Cómo está ella? Grave estable. Las primeras 24 horas son las más críticas. Si las superamos, las probabilidades aumentan drásticamente. Por ahora el organismo está luchando. Es joven, eso es un plus. Pero el agotamiento y la enfermedad han minado gravemente su inmunidad. ¿Puedo verla? El médico movió la cabeza. A cuidados intensivos no se puede. Solo a través del cristal, y eso no se recomienda. Mejor espere un par de días. Si la dinámica es positiva, la trasladaremos a una sala normal y entonces podrá visitarla. Ignacio asintió, comprendiendo. Agradeció al doctor, se fue con la petición de llamar ante cualquier cambio y se marchó. Los siguientes 2 días pasaron en una espera angustiosa. Ignacio continuó trabajando, pero la concentración era difícil. Llamó varias veces al hospital, y cada vez los médicos respondían lo mismo: grave estable, está luchando, el tiempo dirá. Fue a ver a Inés, llevó productos, juguetes para Nicolás, dejó un fajo de dinero. La abuela lloraba de agradecimiento, y el niño lo miraba con enormes ojos serios y callaba. Ignacio entendía,
El niño estaba en shock, no podía asimilar todo lo que había sucedido. Al tercer día por la tarde, cuando Ignacio estaba en casa con su familia cenando, llamó el doctor Zárate. Ignacio, tengo buenas noticias. Rocío ha recuperado la conciencia. Desconectamos el respirador artificial, está respirando por sí misma. La crisis ha pasado. Vivirá. Ignacio sintió como algo se rompía dentro de él, la tensión, el miedo, la angustia que había guardado durante 3 días. Cerró los ojos, exhaló. Gracias, doctor. Muchas gracias. No me agradezca a mí, agradezca a la medicina moderna y a su dinero. Sin los medicamentos caros no la habríamos salvado. Mañana la trasladaremos a una sala normal. Puede visitarla pasado mañana. Ignacio colgó y miró a Elena y Ale, que se habían quedado inmóviles mirándolo. Vivirá, dijo, y su voz tembló. Rocío vivirá. Elena se levantó de la mesa, abrazó a su esposo. Ale también corrió, abrazó a ambos padres. Estuvieron así los tres, en silencio, e Ignacio sentía cómo lo desbordaban las emociones. Alegría, alivio, gratitud al destino. 2 días después, temprano por la mañana, Ignacio volvió al hospital. Esta vez lo llevaron al departamento normal, al 4.º piso. Sala número 12, 2 camas, una de ellas vacía. En la ventana, en la cama cubierta con una manta blanca, yacía Rocío. Ignacio se detuvo en la puerta, observándola. Una joven mujer, no más de 30, con rostro pálido demacrado y ojeras oscuras. El largo cabello castaño enredado, los labios secos, agrietados. Pero estaba viva. Respiraba. Miraba por la ventana con mirada ausente. Llamó suavemente a la puerta. Rocío giró la cabeza, y sus miradas se encontraron. Sus ojos eran marrones, tristes, llenos de dolor. Lo miraba interrogativamente, sin reconocerlo. Buenos días, dijo Ignacio, entrando en la sala. Me llamo Ignacio Trelles. Soy el hombre que encontró a su hijo hace 3 días. Los ojos de Rocío se abrieron de par en par. Sus labios temblaron. Nicolás, susurró. ¿Dónde está mi Nicolás? ¿Qué le pasa? ¿Está vivo? Vivo y sano. Está con su madre, Inés. Lo llevé allí esa misma tarde. Está bien, no se preocupe. Rocío se cubrió el rostro con las manos y lloró. Sus hombros temblaban, de su garganta salían sollozos. Ignacio permaneció en silencio, dándole tiempo. Entendía, estas lágrimas no eran solo de alivio. Eran lágrimas de vergüenza, culpa, desesperación. Casi murió. Casi dejó a su hijo huérfano. Finalmente Rocío se secó las lágrimas, levantó la mirada hacia él. Gracias, susurró. Gracias por salvarme. Por salvar a mi niño. No sé cómo agradecerle. No tengo dinero, no tengo nada. No necesito nada, dijo Ignacio suavemente, acercándose. Solo recupérese. Pero el tratamiento debe costar una fortuna. ¿Cómo se lo devolveré? No es necesario devolverlo. Ya está hecho. Olvídese del dinero. Rocío guardó silencio, mirándolo con incredulidad y reverencia a la vez. Ignacio se sentó en una silla junto a la cama. Cuénteme sobre usted, Rocío. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegó a tal estado? Ella se volvió hacia la ventana y su rostro se puso aún más pálido. Yo. No sé por dónde empezar. Todo se derrumbó tan rápido. Hace un mes nos divorciamos, mi esposo Víctor nos dejó. Simplemente hizo las maletas y se fue. Dijo que había conocido a otra mujer, joven, hermosa. Que conmigo se aburría, que no soy la que era hace 10 años. Que quiere una nueva vida. Y se fue a otra ciudad, ni siquiera dejó número de teléfono. Ni siquiera se despidió de Nicolás. Su voz se quebró. No pude superarlo. 10 años juntos. Estábamos desde la universidad. Pensé que era mi destino, mi amor para siempre. Y simplemente me borró de su vida.
Caí en depresión. Dejé de comer, casi no dormía. Me despidieron del trabajo. No quedó dinero. Mamá ayudaba, pero a ella misma apenas le alcanza. Entendía que necesitaba recuperarme, encontrar trabajo, vivir por Nicolás. Pero no podía. Simplemente no tenía fuerzas. Y luego enfermé. Tos, fiebre. Pensé que era un resfriado que pasaría. Pero solo empeoraba. ¿Y después? Después no recuerdo nada. Desperté aquí, en el hospital. Ignacio escuchaba, sintiendo rabia hacia el desconocido Víctor Salinas. Qué miserable hay que ser para abandonar a una esposa y un hijo de 6 años por una amante joven. Dejarlos sin medios de subsistencia, sin apoyo. Rocío, dijo firmemente, lo que le pasó es terrible. Pero ahora todo cambiará. Se recuperará, volverá con Nicolás. Y yo la ayudaré a ponerse de pie. Ella lo miró con incredulidad. ¿Cómo? Soy dueño de una cadena de restaurantes El Trébol. Cuando mejore, la contrataré. Primero como camarera, luego veremos. ¿Tiene experiencia trabajando con personas? Fui administradora en una oficina. Trabajaba con clientes, llevaba documentación. Perfecto. Entonces lo hará bien. El salario será digno, el horario conveniente. Podrá mantenerse a sí misma y a Nicolás. Rocío guardó silencio, y por su rostro volvieron a correr las lágrimas. ¿Por qué hace esto? Susurró. ¿Por qué ayuda a una persona completamente extraña? Ignacio reflexionó. Él mismo no sabía la respuesta exacta. Tal vez porque veía a su Ale en Nicolás. Tal vez porque entendía lo frágil que es la vida y lo fácil que es perderlo todo. O tal vez simplemente porque podía ayudar, y no hacerlo estaría mal. Porque tengo esa posibilidad, respondió simplemente. Y porque su hijo me recordó que en el mundo todavía hay lugar para la bondad. Rocío lloraba, asentía, agradecía. Ignacio estuvo con ella un poco más, le contó sobre Nicolás, sobre cómo el niño la echaba de menos y esperaba su regreso. Prometió traer a su hijo a visitarla tan pronto como los médicos lo permitieran. Luego se despidió y salió de la sala. Volviendo a casa, Ignacio sentía una extraña calma. Había tomado la decisión correcta. Salvó una vida y dio a esta mujer la oportunidad de empezar de nuevo. Y tal vez precisamente para estos momentos construyó su imperio, para tener la posibilidad de cambiar destinos ajenos para mejor. Rocío pasó 2 semanas más en el hospital. Su estado se estabilizó, comenzó a comer, a recuperar fuerzas, a volver a la vida. Ignacio la visitaba regularmente, traía frutas, libros, hablaba con ella. Al principio Rocío estaba tensa, no podía creer que todo esto estuviera sucediendo de verdad. Pero poco a poco comenzó a abrirse, a contar sobre sí misma, sobre sus sueños y miedos. Resultó que Rocío era una mujer increíble. Se graduó de la universidad con honores, soñaba con una carrera como psicóloga, pero se casó y pospuso sus planes por la familia. Se dedicó a Víctor y Nicolás, trabajó en empleos de oficina ordinarios para ayudar a su esposo, criar a su hijo. Y él al final simplemente la abandonó, sin siquiera mirar atrás. Ignacio escuchaba sus historias y veía ante sí no a una víctima débil de las circunstancias, sino a una mujer fuerte que fue quebrada por la traición y la soledad. Pero se estaba levantando. Lentamente, con dificultad, pero se estaba levantando. En sus ojos volvía a aparecer la chispa de vida, en los labios la sonrisa. Una semana después, Ignacio obtuvo permiso para traer a Nicolás a una visita. El niño, al ver a su madre, corrió hacia ella sollozando. Se abrazaron, lloraron, se besaron. Ignacio se quedó a un lado, sintiendo un nudo en la garganta. Esta imagen, madre e hijo, reunidos después de una terrible prueba, era hermosa y desgarradora a la vez. Nicolás le contaba a su madre todo lo que había pasado estos días. Cómo vivía con la abuela, cómo el tío Ignacio traía juguetes y dulces, cómo extrañaba a mamá. Rocío escuchaba, acariciaba a su hijo en la cabeza,
lloraba de felicidad. Gracias, dijo en voz baja a Ignacio cuando Nicolás se distrajo un momento con un cochecito de juguete. Gracias por devolverme a mi hijo. Sé que si no fuera por usted, yo habría muerto y él se habría quedado solo. Nos salvó a ambos. Ignacio asintió, sin saber qué responder. Los agradecimientos siempre lo avergonzaban. Finalmente llegó el día del alta. Los médicos estaban satisfechos con los resultados del tratamiento. Rocío se recuperó, aunque seguía débil. Le prescribieron un curso de terapia reconstituyente, vitaminas, alimentación completa y descanso. Ignacio organizó todo hasta el más mínimo detalle. Acordó con Inés que Rocío con Nicolás vivirían con ella al principio. Pagó el alquiler de su viejo apartamento por medio año adelantado, para que luego, cuando Rocío se fortaleciera, pudiera volver allí. Llenó el refrigerador de Inés con productos, dejó dinero para los primeros tiempos. El día del alta él mismo vino a recoger a Rocío. Ella salió del hospital pálida, delgada, pero con la espalda recta y la cabeza orgullosamente levantada. Nicolás la sostenía de la mano, sin soltarla ni un segundo. Inés lloraba de felicidad. Ignacio los llevó a todos a casa de la abuela, ayudó a llevar las cosas, se despidió y se disponía a irse. Pero Rocío lo detuvo en la puerta. Ignacio, usted habló de trabajo. Estoy lista para empezar tan pronto como me fortalezca. En un par de semanas, tal vez. No quiero ser una carga, quiero ganar mi vida yo misma. Él sonrió. Descanse un mes. Recupere fuerzas completamente. Y luego venga. La espero. Rocío asintió, y en sus ojos brillaron lágrimas de gratitud. El mes pasó rápido. Ignacio llamaba periódicamente a Inés, preguntaba cómo iban las cosas. La abuela contaba que Rocío se estaba recuperando, paseaba con Nicolás, comenzó a sonreír de nuevo. El niño también mejoró, se volvió más vivo, abierto, dejó de tener miedo de dormirse por las noches. A finales de noviembre, Rocío llamó a Ignacio ella misma. Ignacio, estoy lista para empezar a trabajar. Si su oferta sigue en pie. Por supuesto que sigue. Venga pasado mañana al restaurante en la calle Cervantes. ¿Lo recuerda? Le conté, allí donde Nicolás golpeaba en la ventana. Lo recuerdo, respondió en voz baja. Pasado mañana, Rocío llegó al restaurante exactamente a la hora señalada. Ignacio la recibió en la entrada. Estaba vestida sencillamente pero con cuidado, pantalones negros y blusa blanca. El cabello recogido en una cola, en el rostro un maquillaje ligero. Se veía mucho mejor que hace un mes. Las mejillas habían recuperado color, los ojos dejaron de estar vacíos. Buenos días, dijo algo insegura. Buenos días, Rocío. Pase, le mostraré todo. La llevó por el restaurante, le mostró la cocina, el salón, las habitaciones auxiliares. La presentó al personal, cocineros, camareros, barman. Todos recibieron a la nueva empleada amablemente. Ignacio se había ocupado de que en el equipo reinara una atmósfera amigable y la gente supiera apoyarse mutuamente. Rocío comenzó a trabajar como camarera. Los primeros días fueron difíciles para ella. No tenía experiencia en esta esfera, se cansaba rápido, a veces se confundía con los pedidos. Pero se esforzaba con todas sus fuerzas, aprendía, no se quejaba. Y poco a poco las cosas empezaron a ir mejor. Ignacio la observaba de lejos, a veces pasando por el restaurante para ver cómo iban las cosas. Veía cómo Rocío florecía ante sus ojos. Comenzó a sonreír a los clientes sinceramente, a bromear con los colegas, a abordar el trabajo con entusiasmo. La vida volvía a ella, la llenaba de energía y sentido. 2 meses después, el gerente del restaurante de Cervantes se acercó a Ignacio con una propuesta. Señor Trelles, Rocío Salinas muestra excelentes resultados. Es atenta con los clientes, aprende rápido, es responsable. Me parece que podría ser administradora. Tiene experiencia en trabajo de oficina, sabe comunicarse con la gente. ¿Qué opina? Ignacio reflexionó.
Sabía que Rocío podría hacerlo. Era inteligente, organizada, determinada. Simplemente la vida la quebró por un tiempo. Pero ahora se había recuperado y estaba lista para seguir adelante. Ofrézcaselo. Si acepta, trasládela al puesto de administradora. Rocío aceptó sin dudarlo. Se convirtió en administradora del restaurante y desempeñaba sus funciones brillantemente. Llevaba la documentación, coordinaba el trabajo del personal, resolvía situaciones conflictivas, se comunicaba con proveedores. Los clientes la amaban por su sonrisa y atención. Los colegas la respetaban por su profesionalismo. La vida de Rocío se estabilizó. Recibía un salario digno, pudo volver a su apartamento con Nicolás, arreglarlo de nuevo. El niño fue al jardín de infancia, se convirtió en un niño alegre y comunicativo. Cada tarde cenaban juntos, Rocío le leía cuentos a su hijo, paseaban en el parque los fines de semana. Aprendió a vivir de nuevo, aprendió a alegrarse con las pequeñas cosas, a valorar cada día. Ignacio veía estos cambios y sentía una profunda satisfacción. Ayudó a una persona a ponerse de pie, le dio la oportunidad de una nueva vida. Y esto era más importante que todos sus éxitos empresariales, que todos los millones ganados. Habían pasado 6 meses desde aquel momento en que Ignacio encontró a Nicolás en la ventana del restaurante. La primavera entró en sus derechos, la ciudad florecía con verdor y flores. La vida fluía su curso, y parecía que todo ya había pasado, la crisis superada, la desgracia evitada. Una cálida tarde de mayo, Ignacio pasó por el restaurante de Cervantes para discutir con el gerente los planes de ampliación de la terraza de verano. Rocío, como siempre, estaba en su puesto, recibía huéspedes, coordinaba camareros, vigilaba el orden. Al ver a Ignacio, sonrió y se acercó a saludar. Señor Trelles, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes, Rocío. ¿Todo bien? ¿Y usted? Maravillosamente. Hoy muchos clientes, todos contentos. Nicolás ha crecido, ya irá a la escuela en otoño. La vida se está arreglando. Ignacio veía cómo brillaban sus ojos y se alegraba por ella. Pero también notó que Rocío periódicamente lanzaba miradas hacia la cocina y en su rostro aparecía un ligero rubor. Interesante. La conversación fue interrumpida por uno de los cocineros que salió de la cocina con una pregunta sobre cambio en el menú. Era Alejo Bárcenas, un hombre de 35 años que trabajaba en el Trébol desde hacía 5 años. Alto, de complexión fuerte, con cabello oscuro y bondadosos ojos grises. Excelente cocinero, trabajador y responsable. Divorciado, sin hijos. Vive solo y se dedica por completo al trabajo. Alejo discutió con Ignacio los detalles del nuevo plato, asintió a Rocío y volvió a la cocina. Ignacio notó cómo la administradora lo siguió con la mirada y sonrió para sí. Bueno, la vida continúa y el corazón tiene derecho a un segundo intento. Las siguientes semanas, Ignacio observó el desarrollo de los acontecimientos con interés. Rocío y Alejo claramente se sentían atraídos mutuamente. Ella encontraba pretextos para ir a la cocina, él se demoraba en el salón para hablar con ella. Intercambiaban sonrisas, bromeaban, pasaban juntos los descansos para comer. Los colegas comenzaron a mirarse y cuchichear, pero amistosamente. A finales de junio, Alejo vino a la oficina de Ignacio. Se veía avergonzado y decidido a la vez. Señor Trelles, ¿puedo hablar con usted? Por supuesto, Alejo. Siéntate. ¿Qué pasa? Bárcenas se sentó, se frotó las manos, obviamente nervioso. Quería pedirle permiso. Bueno, no exactamente permiso, sino. En fin, quiero invitar a Rocío a una cita. Pero sé que usted la salvó, la ayudó a ponerse de pie. Por eso quería asegurarme de que usted no estará en contra. Ignacio se rió. Alejo, Rocío es una mujer adulta. Ella misma toma decisiones sobre su vida personal. Mi opinión aquí no importa. Pero si te interesa, estoy a favor. Eres una buena persona. La tratarás bien. Alejo exhaló con alivio.
Gracias, señor Treyes. Entiendo que ella tiene una historia complicada. Pero es una mujer increíble. Fuerte, bondadosa, cariñosa. Yo. Hace tiempo que me fijé en ella. Pero temía parecer insistente. No temas. Actúa. La vida es corta, no se pueden perder las oportunidades de felicidad. Alejo invitó a Rocío al cine el siguiente fin de semana. Ella aceptó, y ese fue el comienzo de su historia. Comenzaron a verse, primero tímidamente, luego cada vez con más confianza. Alejo conoció a Nicolás, y el niño lo aceptó con el corazón abierto. El cocinero resultó ser una persona maravillosa, atento, cariñoso, paciente. No presionaba a Rocío, le daba tiempo y espacio para volver a aprender a confiar. Para el otoño era obvio, estaban enamorados. Rocío floreció completamente. Se volvió aún más hermosa, segura de sí misma, feliz. Alejo también cambió, se volvió más suave, más sonriente, como si hubiera encontrado lo que buscaba toda su vida. En octubre, exactamente un año después de aquella tarde decisiva cuando Ignacio encontró a Nicolás en la ventana del restaurante, Alejo le propuso matrimonio a Rocío. Simple, sin pompa excesiva, en un paseo por el parque, bajo las hojas doradas de los árboles. Nicolás estaba con ellos, sostenía un ramo de flores y esperaba que mamá dijera sí. Y ella lo dijo. La boda se celebró a finales de noviembre, modesta pero cálida. Había pocos invitados, familiares, amigos cercanos, colegas del restaurante. Ignacio con Elena y Ale también fueron invitados. Rocío insistió en que Treyes se sentara en la cabecera de la mesa junto a su madre, porque fue precisamente él quien le dio una segunda vida, gracias a él ahora estaba aquí con un vestido blanco, feliz y amada. Durante la celebración, Rocío se acercó a Ignacio, le tomó la mano. Gracias, dijo en voz baja. Por todo. Por no pasar de largo. Por creer en mí. Por darme la oportunidad de empezar de nuevo. Nunca olvidaré esto. Ignacio apretó su mano. Sea feliz, Rocío. Se lo merece. Ella sonrió a través de las lágrimas y volvió con su esposo. Alejo la abrazó, y giraron en un baile. Nicolás aplaudía, alegrándose junto con todos. Ignacio miraba esta escena y sentía que había hecho algo verdaderamente importante en su vida. La vida de la joven familia Bárcena se desarrollaba felizmente. Alejo y Rocío se mudaron a un nuevo apartamento, espacioso de 3 habitaciones, que pudieron permitirse gracias a sus ingresos conjuntos. Nicolás recibió su habitación, que arreglaron juntos, eligieron papel tapiz con superhéroes, pusieron un escritorio cómodo para dibujar y estanterías para libros. El niño fue a primer grado y estudiaba excelentemente, hizo amigos, comenzó a jugar fútbol. Alejo resultó ser un excelente padrastro. No intentaba reemplazar al padre de Nicolás, pero se convirtió en su amigo confiable y mentor. Le enseñaba a jugar fútbol, ayudaba con las tareas, leía libros de aventuras antes de dormir. El niño se apegó a él con toda su alma y lo llamaba papá Alejo, lo que convenía a ambos. Rocío continuó trabajando como administradora en el restaurante y desempeñaba sus funciones cada vez mejor. Ignacio veía en ella el potencial de líder y pensaba en ofrecerle el puesto de gerente en uno de los nuevos locales que se planeaba abrir el año siguiente. Una vez en primavera, cuando habían pasado 6 meses desde su boda, Rocío vino a la oficina de Ignacio. Se veía avergonzada pero feliz. Señor Treyes, quería comunicarle primero, comenzó, estoy embarazada. Alejo y yo esperamos un bebé. Ignacio se levantó de la mesa, sonriendo ampliamente, y le estrechó la mano. Felicidades. Es una noticia maravillosa. ¿Cómo se siente? Bien. Los médicos dicen que todo va normal. El plazo es pequeño, solo 2 meses. Planeo trabajar un tiempo más, hasta el permiso maternal, si no tiene inconveniente. Trabaje todo el tiempo que pueda. Y cuando sea difícil, la trasladaré a trabajo ligero. Lo principal es su salud y la del bebé. Rocío asintió agradecida.
Alejo y yo decidimos que si nace un niño, lo llamaremos Iván. En su honor. Usted nos salvó a mí y a Nicolás, nos dio una nueva vida. Esta es nuestra forma de decir gracias. Ignacio sintió cómo se le hacía un nudo en la garganta. No esperaba esto. Rocío, esto. No sé qué decir. Estoy conmovido. Muy conmovido. Y también quisiéramos pedirle que sea el padrino del bebé. Si acepta, por supuesto. Ignacio guardó silencio unos segundos, asimilando lo que había oído. Luego asintió. Acepto. Será un honor para mí. Rocío sonrió, y sus ojos brillaron con lágrimas. Le agradeció una vez más y se fue. E Ignacio se quedó sentado en la silla, mirando por la ventana hacia la ciudad primaveral. La vida es sorprendente. Hace un año simplemente pasaba cerca del restaurante y vio a un niño golpeando en la ventana. Y ahora será el padrino del bebé que nacerá en la familia que ayudó a salvar. El embarazo de Rocío transcurrió bien. Alejo la llevaba en brazos, literalmente. Preparaba para ella platos especiales, vigilaba que descansara, la rodeaba de cuidado y amor. Nicolás también esperaba con impaciencia la aparición del hermanito o hermanita, dibujaba para el futuro bebé. Ignacio visitaba periódicamente a la familia, traía regalos, preguntaba por la salud de Rocío. Elena y Ale también se hicieron amigos de los Bárcenas. A veces se reunían todos juntos, dos familias, tan diferentes, pero unidas por fuertes lazos de gratitud y respeto. A finales de noviembre, Rocío dio a luz a un niño sano. El parto fue fácil, sin complicaciones. Alejo estuvo al lado, sosteniendo la mano de su esposa, llorando de felicidad. Nicolás esperaba en el pasillo con la abuela Inés, y cuando les permitieron entrar, el niño vio por primera vez a su hermano menor. «Es tan pequeño», susurró Nicolás, mirando el rostro rojo y arrugado del bebé. «Y se parece a mí». Todos se rieron. Rocío estaba pálida pero feliz. Sostenía a su hijo en brazos y no podía apartar la mirada de él. Al día siguiente vino Ignacio con Elena a la sala. Trajeron flores, regalos, un ramo de globos. Al verlos, Rocío se echó a llorar de las emociones que la desbordaban. «Conozcan», dijo, tendiendo el bebé a Ignacio. «Este es Iván Bárcenas. Su futuro ahijado». Ignacio tomó al bebé en brazos con cuidado, como si fuera un jarrón de cristal. El bebé era cálido, olía a leche y algo dulce. Abrió los ojos, grises, como Alejo, y miró a su padrino. Ignacio sintió como su corazón se llenaba de una ternura increíble. «Hola, Iván», dijo en voz baja. «Bienvenido a este mundo». Elena estaba al lado, poniendo la mano sobre el hombro de su esposo, y sonreía. Entendía lo que esto significaba para Ignacio. No solo ayudó a personas extrañas, se convirtió en parte de su familia, parte de su vida. El bautizo se realizó un mes después, en una pequeña iglesia en las afueras de la ciudad. Estuvieron presentes solo los más cercanos, los padres del bebé, la abuela Inés, Ignacio con Elena, Ale, algunos amigos de la familia. El sacerdote sumergió al bebé en la pila, y éste ni siquiera lloró, solo abrió ampliamente los ojos. Ignacio sostuvo a su ahijado después del ritual, sintiendo la responsabilidad que caía sobre sus hombros. Se juró a sí mismo que siempre estaría cerca de este niño, que lo ayudaría a crecer como una persona digna. Después del bautizo, todos se reunieron en el restaurante El Trébol para una pequeña cena festiva. Alejo preparó especialmente para esta ocasión sus mejores platos. Nicolás corría entre las mesas, feliz y contento. Rocío brillaba, sosteniendo a su hijo menor en brazos. E Ignacio miraba esta escena y pensaba en lo frágil que es la línea entre la tragedia y la felicidad. En algún momento esta mujer moría en soledad, y su hijo vagaba hambriento, pidiendo ayuda. Y hoy celebran el nacimiento de un nuevo miembro de la familia, rodeados de amor y cuidado. Pasaron varios años más. La vida fluía tranquila y mesurada. Ignacio continuó desarrollando su negocio, abrió 5 restaurantes más.
La cadena El Trébol se convirtió en una de las más exitosas de la ciudad. Ale terminó la escuela con honores e ingresó a la universidad en la Facultad de Economía. Alto, inteligente, responsable joven, era el orgullo de sus padres. Rocío creció profesionalmente. Ignacio cumplió su intención y le ofreció el puesto de gerente del nuevo restaurante en el centro de la ciudad. Ella aceptó la propuesta y se desempeñaba brillantemente. Su local se convirtió en uno de los más populares, había colas, los críticos escribían reseñas entusiastas. Alejo tampoco se quedó quieto. Se convirtió en chef del restaurante principal en Cervantes, inventaba nuevos platos que se convertían en éxitos del menú. Su talento fue reconocido no solo por los clientes, sino por la comunidad profesional. Recibió varios premios prestigiosos, lo invitaban a participar en festivales culinarios. Nicolás creció en un adolescente serio. Cumplió 11 años, estudiaba en 5º grado, jugaba fútbol y soñaba con convertirse en deportista profesional. El pequeño Iván, que cumplió 5 años, era un niño vivo y curioso. Adoraba a su hermano mayor, lo seguía a todas partes, copiaba cada movimiento. Las familias Trelles y Bárcenas se volvieron muy cercanas. Se reunían regularmente, pasaban juntas las fiestas, iban a picnics conjuntos. Ignacio trataba a Nicolás e Iván como a sus propios hijos, y los niños lo llamaban tío Ignacio y lo amaban muchísimo. Una tarde de otoño, cuando ambas familias se reunieron en casa de los Trelles para cenar, Nicolás pidió la palabra. Se levantó de la mesa, un poco avergonzado pero decidido. Quiero decir algo, comenzó. Pronto cumpliré 12 años. Ya soy grande y entiendo muchas cosas. Recuerdo aquella tarde cuando todo cambió. Recuerdo al tío Ignacio que me encontró y ayudó. Si no fuera por él, no sé qué habría sido de nosotros. Tal vez mamá ya no estaría viva. Y yo no tendría al papá Alejo, ni a Iván, ni todo lo que tenemos ahora. Por eso quiero dar las gracias. Tío Ignacio, gracias por no pasar de largo. Gracias por salvarnos. En la habitación se hizo el silencio. Rocío lloraba, secándose las lágrimas con una servilleta. Alejo abrazó a su esposa por los hombros. Elena tampoco pudo contener las lágrimas. Ignacio estaba sentado en silencio, mirando a Nicolás, y sentía cómo lo desbordaban las emociones. Nicolás, dijo finalmente, eres un niño muy valiente. Aquella tarde, fuiste la persona más valiente de todas las que conocía. No tuviste miedo, no te rendiste, fuiste a buscar ayuda. Salvaste a tu mamá no menos que yo. Recuerda esto. Nicolás asintió, secándose las lágrimas. El pequeño Iván, sin entender del todo lo que pasaba, se acercó a su hermano mayor y lo abrazó. Nicolás levantó al pequeño en brazos, y volvieron a sentarse a la mesa. La tarde continuó en una atmósfera cálida. Hablaban de planes para el futuro, de cómo crecen los niños, de nuevos proyectos. Ale contaba sobre la universidad, Nicolás sobre partidos de fútbol, Iván mostraba sus dibujos. Los adultos discutían asuntos laborales, compartían noticias. Cuando los Bárcenas se disponían a irse, Rocío se demoró en la puerta, hablando con Ignacio. «Sabe, señor Trelles», dijo en voz baja, «a veces pienso en aquel día cuando encontró a Nicolás. En lo que podría haber pasado si hubiera pasado de largo. Y cada vez entiendo que recibimos una segunda oportunidad. La oportunidad de vivir, amar, ser felices. Y ese es su regalo para nosotros. Gracias por él». Ignacio movió la cabeza. «Rocío, usted misma creó esta vida. Yo solo di el impulso. Todo lo demás es su mérito». No se rindió, no bajó los brazos. Luchó, trabajó, amó. Eso la hace fuerte. Ella sonrió. Tal vez. Pero sin usted esto no habría sido. Y nunca lo olvidaré. Se despidieron, y los Bárcenas se fueron. Ignacio estaba de pie en la ventana, mirando las luces que se alejaban del coche, y reflexionaba. Habían pasado tantos años desde aquella tarde cuando vio a un niño pequeño golpeando en la ventana del restaurante.
Tanto había cambiado. Rocío encontró el amor y el sentido de la vida. Nicolás creció como un niño feliz. Nació Iván. Dos familias se unieron. Y todo comenzó con una simple decisión: no pasar de largo, sino detenerse y ayudar. Ignacio no se consideraba un héroe. Simplemente hizo lo correcto. Pero si esta decisión cambió la vida de alguien para mejor, significaba que valió la pena. Significaba que había vivido estos años no en vano. Los años volaban imperceptiblemente. Nicolás terminó la escuela, ingresó a la universidad deportiva, se convirtió en un futbolista prometedor. Iván iba a la escuela, tan serio e inquisitivo como alguna vez su hermano mayor. Ale terminó la universidad, comenzó a trabajar en la compañía de su padre, ayudando a desarrollar el negocio. Elena se dedicó a la caridad, creando un pequeño fondo de ayuda a familias en situaciones difíciles. Rocío continuaba dirigiendo el restaurante y su local recibió varios premios prestigiosos. Se convirtió en una profesional respetada en la industria, su opinión era valorada por los colegas. Alejo abrió su propia escuela culinaria, donde enseñaba a jóvenes cocineros. Su familia era feliz, fuerte, llena de amor. Ignacio comenzó a pensar que era hora de pasar los negocios a la siguiente generación. Y aunque estaba lleno de fuerzas y energía, entendía que su hijo estaba listo para asumir más responsabilidad. Discutía con Ale los planes para el desarrollo futuro de la cadena de restaurantes, e Ignacio veía que el joven pensaba a gran escala, con frescura, de manera nueva. Una tarde de verano, Ignacio estaba sentado en la terraza de su casa de campo, bebiendo café y admirando el atardecer. Elena se acercó, se sentó a su lado, le tomó la mano. Qué hermoso y tranquilo es aquí, especialmente por la tarde. ¿Recuerdas aquella tarde cuando encontré a Nicolás? Por supuesto que la recuerdo. Me llamaste desde el coche, emocionado. Entonces no imaginaba a qué llevaría esto. Pensé que simplemente ayudaría, pagaría el tratamiento y ahí terminaría todo. Pero resultó completamente diferente. Ganamos una nueva familia. Me convertí en padrino. Nuestras vidas se entrelazaron. Elena asintió. Esto se llama destino. Estuviste en el lugar correcto en el momento correcto. E hiciste la elección correcta. ¿Sabes qué he comprendido durante estos años? El dinero, los negocios, el éxito, todo eso es importante. Pero no es lo que hace la vida significativa. Lo que la hace significativa son los actos que cambian los destinos de otros. Los momentos en que puedes tender la mano y sacar a alguien del abismo. Eso es lo verdaderamente importante. Elena apoyó su cabeza en su hombro. Siempre lo supiste. Solo a veces lo olvidabas. Y luego Nicolás te lo recordó. Se sentaron en silencio, disfrutando del silencio y el calor de la tarde. En algún lugar a lo lejos se oía la risa de los jóvenes. Ale había venido con amigos, jugaban al voleibol en el césped. La vida continuaba, fluía su curso, llena de alegría y sentido. Habían pasado muchos años desde aquel memorable día en el restaurante. En septiembre, Nicolás vino a ver a Ignacio con una noticia inesperada. El joven, ahora de 20 años, se sentó frente al padrino de su hermano y lo miró seriamente a los ojos. Tío Ignacio, quiero pedirle consejo. Me han invitado a un equipo de fútbol profesional. Un buen contrato, perspectivas de crecimiento. Pero para eso necesito mudarme a otra ciudad, lejos de aquí. No sé si debería aceptar. Por un lado, es mi sueño. Por otro, estaré lejos de la familia, de todos los que amo. Ignacio pensó, mirando a Nicolás. Veía ante sí no a aquel niño asustado de 6 años, sino a un hombre adulto que estaba ante una elección importante. Nicolás, la vida está llena de decisiones difíciles. A veces hay que elegir entre lo que es seguro y lo que es correcto. Sueñas con el fútbol profesional desde la infancia. Si no lo intentas, te arrepentirás toda tu vida. La familia no irá a ninguna parte. Siempre estaremos cerca, te apoyaremos en cualquier situación. Pero esta oportunidad no puede perderse. Nicolás asintió lentamente.
Tiene razón. Yo pensaba lo mismo, pero tenía miedo de admitirlo. Gracias, tío Ignacio. Siempre es un placer, Nicolás. Y recuerda, pase lo que pase, siempre puedes volver. El hogar está aquí. La familia está aquí. Un mes después, Nicolás se fue a otra ciudad para comenzar su carrera profesional. Rocío y Alejo lo despidieron con lágrimas, pero con orgullo. Iván lloró, no queriendo dejar ir a su hermano mayor. Pero Nicolás prometió visitar, llamar, escribir. Y cumplió su promesa. La vida continuaba. Cambiaba, se desarrollaba, traía nuevos desafíos y alegrías. Ignacio miraba todo esto y comprendía, a veces una decisión correcta puede influir en toda la vida restante. Pasaron otros 5 años. El cuidado Jardín de los Treyes, donde ambas familias se reunieron para un gran picnic en honor del aniversario, estaba bañado de luz solar. Las hojas en los árboles apenas comenzaban a amarillar, el aire era fresco y transparente. En la larga mesa estaban sentados todos juntos. Ignacio con Elena, su hijo Ale con su joven esposa y su hijo de 1 año. Rocío con Alejo, Iván, ahora un adolescente, alto y serio. Incluso Nicolás vino especialmente de otra ciudad, se había convertido en futbolista profesional, jugaba en un equipo serio, era feliz. Inés también estaba allí, siempre tan bondadosa y cariñosa. Comían, reían, recordaban el pasado. Nicolás contaba historias divertidas de la vida de un futbolista. Ale compartía planes para la expansión del negocio. Iván mostraba sus premios escolares. El pequeño, el nieto de Ignacio, dormía en su cochecito, cubierto con una manta. En algún momento, Rocío se levantó, alzó su copa. Quiero hacer un brindis, dijo, y todos guardaron silencio. Hace muchos años, mi vida se derrumbó. Lo perdí todo, a mi esposo, el trabajo, la salud, la voluntad de vivir. Estaba muriendo, y mi pequeño hijo estaba solo, asustado, hambriento. Pero el destino nos conectó con una persona que no pasó de largo. Ignacio, nos salvaste. Me diste una segunda oportunidad, devolviste la fe en las personas, en el bien, en el futuro. Gracias a ti encontré el amor, un trabajo que me gusta, el sentido de la vida. Gracias a ti mis hijos son felices. Nunca podré pagarte todo lo que has hecho. Pero puedo decir gracias. De todo corazón, gracias. Levantó su copa más alto, y todos siguieron su ejemplo. Ignacio se levantó, aceptando el brindis, sintiendo emoción. Rocío, dijo, no soy un héroe. Solo soy una persona que estuvo en el lugar correcto en el momento correcto e hice lo que consideraba correcto. Y todo lo demás es tu mérito. Luchaste, no te rendiste, construiste una nueva vida. Eres una mujer fuerte, y estoy orgulloso de conocerte. Brindaron, bebieron. Luego Nicolás se levantó, tomó la guitarra que había traído consigo y comenzó a tocar. Una voz joven se derramó sobre el jardín, llenando el aire de melodía. Todos escuchaban, alguien cantaba. Iván estaba sentado junto a su hermano mayor, mirándolo con adoración. El pequeño nieto de Ignacio se despertó, se movió, y Elena lo tomó en brazos, meciéndolo suavemente. Ignacio miraba esta escena y pensaba en lo sorprendente que es la vida. Como de un pequeño acto crece todo un árbol de consecuencias. Ayudó a un niño y cambió los destinos de varias familias. Tendió la mano y recibió a cambio amor, amistad, gratitud. Cuando el sol comenzó a inclinarse hacia el ocaso y se disponían a dispersarse, Iván se acercó a Ignacio. Tío Ignacio, dijo el niño seriamente, cuando crezca, yo también quiero ayudar a la gente. Como usted. Quiero que el mundo sea mejor. Ignacio puso su mano sobre el hombro de su ahijado. Iván, ya estás haciendo el mundo mejor. Solo por ser bondadoso, honesto, compasivo. Sigue siendo así, y todo saldrá bien. El niño asintió y corrió hacia su hermano. Ignacio lo siguió con la mirada, sonriendo. La vida continúa, y cada nueva generación lleva en sí la esperanza de un futuro mejor.
Durante los años transcurridos, muchas cosas habían cambiado. Pero una cosa permaneció invariable, el vínculo entre las dos familias, nacido en aquella tarde de octubre cuando un niño pequeño golpeaba la ventana del restaurante pidiendo ayuda. Este vínculo era más fuerte que la sangre, más fuerte que las circunstancias. Estaba basado en la bondad, la gratitud y el amor, esas cosas que hacen nuestra vida verdaderamente valiosa.